Bienvenidos a la siguiente clase de química. A quienes habla Mr. Alexander Colina. Vamos a ver nomenclatura y formulación de alcanos, de los hidrocarburos saturados, tal como el que vemos en la portada de la clase. Para ello nos planteamos como objetivo nombrar y formular alcanos siguiendo las reglas de IUPAC en diferentes tipos de representación. Bien, las estructuras de los alcanos están escritas a propósito como cadenas de grupos CH2, grupos metileno, que son estos que vemos aquí, CH2, y cada una termina con un átomo de hidrógeno. Esta es la fórmula general de los alcanos sin ramificaciones de cadena lineal. Fíjense que para el caso del metano, que es un solo átomo de carbono, tenemos aquí la fórmula CH4, y el grupo metileno es uno nada más, pero a los lados tiene dos hidrógenos, que por supuesto hacen que sean CH4. Si hablamos del etano, que son dos, tendríamos dos grupos metilenos, CH2, 2, hay un 2 fuera del paréntesis, y dos hidrógenos a los lados, para tener el compuesto llamado etano. Propano serían 3 grupos metilenos, 2 hidrógenos a los lados. Butano, 4 grupos metilenos, 2 hidrógenos a los lados. Y así en la medida que vamos aumentando según el número de átomos de carbono, como lo vimos en las tablas anteriores. Bien, esto es manera de repaso. Ahora, ¿de dónde surge la necesidad de nombrar los compuestos de una forma sistemática? Bueno, la historia dice que cuando se conocían pocas sustancias orgánicas puras, los nuevos compuestos se nombraban de acuerdo con el capricho del descubridor. Por ejemplo, la urea, como la sintetizaron a partir de la orina, le dieron ese nombre. Al analgésico llamado morfina le dieron ese nombre por el nombre del dios griego del sueño, Morfeo, un analgésico que además duerme a la persona profundamente. Y los barbitúricos, que son agentes tranquilizantes, supuestamente fueron nombrados así porque su descubridor le hizo honor a su amiga Bárbara. Y a medida que se desarrollaba lentamente la ciencia de la química orgánica en el siglo XX, pues nos dimos cuenta de que, o se dieron cuenta, mejor dicho, los científicos, de que habían demasiados compuestos. Les he comentado que son millones. No podemos darle nombres particulares a millones de compuestos, pues nadie se los va a aprender, pero sí debería existir una manera más sistemática de llamarlos. De tal forma que nacen las reglas IUPAC. El sistema de nomenclatura que se utilizará será el ideado por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. En el sistema IUPAC, un nombre químico tiene por lo regular 4 partes: prefijo localizador, cadena principal y sufijo. Básicamente hacen referencia a que van a llevar números que van a indicar dónde están ubicadas ciertas partes del compuesto. Los prefijos para hacer referencia si hay 2, 3, 4, 5, entonces utilizaremos di, tri, tetra, penta, hexa. La cadena principal será aquella que tenga el mayor número de átomos de carbono en el compuesto, y el sufijo será el que identifique la clase de compuesto. Por ejemplo, en el caso de los alcanos, todos terminan con esa partícula, con ese sufijo ANO, ano. Todos los que terminen en ese sufijo son del tipo alcano, hidrocarburos saturados. En resumen, para las reglas básicamente dicen lo siguiente. Para nombrar un alcano, seguimos las reglas a continuación. Encuentre la cadena continua más larga de átomos de carbono y utilícela como el nombre base al final del nombre correspondiente. Numere la cadena más larga comenzando por el extremo que se encuentre más cerca de una ramificación. Nombre los sustituyentes de la cadena más larga como grupos alquilos. De la posición de cada sustituyente por medio del número del átomo de carbono al que está unido en la cadena principal. Cuando hayan 2 o más, menciónelos en orden alfabético. Y si hay 2 o más sustituyentes, se tienen que colocar los prefijos di, tri, tetra, etc., que se ignoran para ordenar alfabéticamente y evitar repetir el nombre. ¿Quiénes son los grupos alquilos? Los grupos alquilos son los sustituyentes. Son radicales, es decir, compuestos que también fueron alcanos pero perdieron un hidrógeno y ahora tienen un electrón libre para unirse, que está representado por este enlace que aparece aquí sin nada, ¿ven? CH3 con este enlacecito, con esta línea es el grupo metil. El etil será con 2 átomos de carbono, propil con 3, butil con 4 y así sucesivamente, pero no son los únicos. Fíjense en esto. Con un átomo de carbono dijimos grupo metilo. Grupo etilo con 2, pero cuando hay 3 podemos tener una cadena lineal que sería el propilo o grupo propil, simplemente propil, o el grupo isopropilo o isopropil, que son 3, pero fíjense cómo están configurados a diferencia del de la parte izquierda. Esto nosotros lo llamamos una tijerita, hay 2 abiertos como una B con 1.
Cada vez que vemos una tijerita de esa, el grupo empieza con el nombre iso. Cuando hay 4 átomos de carbono, si son lineales, es el grupo butilo o butil. Si aparecen configurados con la tijerita aquí al final, igualita, será isobutilo o isobutil. Sec-butilo será cuando tenemos unido un metil en una cadena en una cadena de 3 y un metil aquí. Todo el compuesto se llamará sec-butil. Y el terbutilo o tebutil será esta crucecita que vemos aquí que busca unirse con algunos compuestos. De hecho, los grupos de alquilos ramificados más sencillos por lo general se conocen por sus nombres comunes. Los grupos isopropilo e isobutilo tienen una característica de grupo iso. CH3,2CH, es decir, tienen un CH3 dos veces como una tijerita, tal como el isobutano. Fíjense aquí. Isopropilo o isopropilo, aquí está la tijerita. Isobutilo o isobutil, 4 átomos de carbono. Butilo, propil, 3. ¿Qué sucede si, por ejemplo, este isobutilo gana un hidrógeno en este electrón que es libre que tiene aquí en este enlace? Ya no sería CH2 sino CH3 y el compuesto pasaría a llamarse isobutano. Y este sería el nombre común. ¿Por qué el nombre común? Porque cuando veamos la regla de UPAC, usted mismo podrá darse cuenta que su nombre, según la regla de UPAC, en todo caso sería 2-metilpropano. Y usted dirá, ¿qué? Me acaba de decir, sí, 2-metilpropano. Bueno, cuando vea las reglas, acuérdese de devolverse a esta lámina y buscar cuál es el nombre de este compuesto para que vea que es diferente a isobutano. Isobutano es un nombre común, así se le conoce. Y este sería el radical isopentilo, tiene 5 átomos de carbono y busca con quién unirse. Jóvenes, esto se ve con la práctica. Prestemos la atención al siguiente video, en el que fíjense que les presento una cadena carbonada con enlace simple y sin embargo aquí no aparece un enlace y dirán, ¿eso está malo? No, no está malo. Yo lo pude haber colocado con o sin el enlace. Usted tiene que darse cuenta que aquí siempre hay un enlace simple. Pendiente con eso, porque muchos ejercicios así se presentan y presten atención. Bien, vamos entonces ahora a proceder a ponerle nombre a este compuesto químico, a esta extraña cadena carbonada. Y las reglas UPAC dicen que lo primero que debemos hacer es buscar la cadena más larga y comenzamos a contar carbonos. Aquí tenemos 5, contamos para acá 5 otra vez. Volvemos a contar 5, subimos, obviamente hay más, ahora aquí vemos que hay 7, ya hay una cadena larga, veamos si no hay otra con 7 o más. No, si empiezo de arriba hacia acá, hacia abajo, encuentro una con 7. Encontramos entonces ahora en el dilema, ¿cuál de las dos es la cadena principal? Pues, fíjense, señalemos una de las que tiene 7, esta, con este color anaranjado. Y ahora vamos a señalar la otra cadena que tiene 7. Vamos a sobremarcar con el color moradito. Y caemos en un pedazo de la que está en anaranjado también. Pero fíjense en algo. Las reglas de UPAC dicen, elegiremos la cadena carbonada más larga que más sustituyente tenga. Ahora coloco un signo de interrogación allí porque no sé cuál es. Bueno, si yo considero la cadena que está en anaranjado, en moradito, perdón, esta que tengo acá, ¿cuántos sustituyentes me quedan? Me queda un sustituyente muy grande, este que está aquí, que sería el isopropil, y tendría un metil y otro metil, tendría 3 sustituyentes. Pero ¿qué pasa si yo considero la cadena que parte desde arriba? Me queda un etil, un metil, otro metil y otro metil. Tengo 4 sustituyentes. Entonces allí la cadena principal es necesariamente la que está en anaranjado. Y voy a borrar todas estas líneas para remarcarla nuevamente de tal manera que nos quede la cadena que es. Y no nos vayamos a confundir cuando estemos estudiando. La voy a remarcar. Quitamos este signo, ya sé cuál es. La cadena principal, la más larga, la que me da 4 sustituyentes. La voy a marcar nuevamente aquí con el mismo color anaranjado. Ya la tengo. Tengo 7 átomos de carbono. El nombre base de este alcano será heptano. Ese es el nombre base porque tiene 7 átomos. Señalamos los sustituyentes. Esto usualmente no se hace. Una vez que nos acostumbremos ya no hace falta hacer las nubecitas. Tengo 4 sustituyentes. Estos 4 sustituyentes son el etil y 3-metil que tengo allí. 3 metilos, por decirlo de alguna forma. Este es el etil. Esto es un metil. Esto es otro metil. Radical metil. Un metano que le falta un hidrógeno. Etil, un etano que le falta un hidrógeno.
Esos son los sustituyentes, deben aparecer en el nombre. Entonces enumeramos la cadena por donde está el sustituyente más cercano. Entonces empezamos desde abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Ven? Empiezo por donde esté el sustituyente más cerca de donde voy a empezar a contar. Tengo que empezar desde abajo. Desde arriba no puedo porque está muy lejos del sustituyente. ¿Cómo nombramos el compuesto? Colocamos entonces nombre base, heptano. Ese es el nombre base. ¿Por qué? Porque tiene 7 átomos de carbono. Y comenzamos a colocar detrás los nombres en orden alfabético. Prevalece el orden alfabético. En este caso es el etil que va primero y está en qué carbono, en el 3. Entonces coloco 3-etil y como hay más sustituyentes coloco otro guión. Los metiles están en los carbonos que están enumerados acá y los vamos a colocar aquí los números separados por coma. 2, 4, 5 y como hay 3 coloco guión trimetil heptano. No necesariamente tengo que colocar un guión entre metil y heptano, no lo coloco. Si quiero lo coloco, pero no es necesario. Y este es el nombre del compuesto. Listo. Bien, ahora no necesariamente, fíjense, vamos a tener cadenas cortas, pueden ser cadenas largas. Vamos a ver otro ejemplo. Muy bien, ahora vamos a analizar esta estructura. Me disculpan un poco el brillo de la pizarra allí, pero sí se puede entender. Veamos la cadena carbonada más larga según la regla IUPAC. Bueno, aquí es evidente que es la horizontal, si contamos, ¿no? Igual podemos contar, vemos que esta no es más larga que la horizontal. Lo mismo que esta tampoco es más larga que la horizontal. Si contamos la cadena horizontal, esta tiene 12 átomos de carbono. Entonces, fíjense ustedes, aquí la voy a señalizar en colorcito anaranjado. Esta es la cadena más larga. Entonces me quedan 2 subcadenas por fuera o radicales. En este caso nos tendremos que familiarizar con ellos. Esto es algo que debemos aprendernos y poco a poco nos los vamos a aprender. Este, por ejemplo, es el radical isopropil, uno de los más comunes. Y este es el radical propil, tiene 3 átomos de carbono en la cadena que está pegada a la principal. Los radicales iso forman una tijera, siempre tienen 2 abiertos, como en este caso, isopropil, una pequeña tijerita, y aquí tenemos el propil. Estos radicales pueden estar escritos rectos totalmente o no, pero aquí se ven claramente. Contabilizamos la cadena empezando por el carbono que tenga el sustituyente más cercano, obviamente el de la izquierda. Enumeramos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuamos hasta llegar al carbono último de la cadena. Bien, de esta manera el compuesto se llamará, empezando por orden alfabético, irá primero el iso, 4 isopropil, luego vendrá 7 propil y el nombre base. Este guión no necesariamente va. Un decano, 11 átomos de carbono. Entonces yo lo coloco aquí. No necesariamente este guión lo tengo que colocar. Si lo colocas no está mal, si no lo colocas está mucho mejor. Pero estas pequeñas diferencias no las hacen los libros. En cualquier caso, yo lo coloco aquí para que te quede, no necesariamente lo debes colocar. Listo, eso es todo, sencillísimo, ¿verdad que sí? Y también se nos pueden presentar estructuras en forma abreviada tipo esqueleto. Cuando veas una estructura compuesta por líneas como esta que estamos viendo acá, donde no hay más nada sino ese tipo de uniones, esto es un alcano, un hidrocarburo saturado. No aparecen otros elementos, no aparecen dobles ni triples enlaces. Mira el video para que notes que se nombran igual. Es la forma en cómo lo presenta simplemente. Muy bien, vamos entonces ahora a colocarle el nombre a esta cadena carbonada que está en fórmula abreviada, fórmula esqueleto, fórmula de enlace, como la quieras llamar. Contamos los carbonos, ver cuál es la cadena más larga que hay aquí, que en apariencia es la horizontal. Si contamos los carbonos en las diferentes cadenas que tenemos, vamos a encontrar que la más larga es la horizontal. Y puedes hacer el ejercicio tú para que te des cuenta. Al no haber dobles enlaces, triples enlaces ni ninguna otra clase de compuesto más que carbonos y hidrógenos, un alcano se caracteriza porque son puras líneas como estas que tenemos aquí. Y aquí tenemos un extremo doble, un extremo que puede ser un iso. Desde donde yo empiezo a contar,
voy a tener el mismo número de átomos de carbono. Así que puedo empezar desde el que está más arriba y todas las cadenas que van a estar pegadas a la principal pasan a ser sustituyentes y se reconocen fácil. ¿Ves? Fíjate, si tienen una línea es metil, 2 etil. Contemos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aquí sí hay 12. O sea que el nombre base de este alcano será dodecano. Esto es un metil, un solo enlace, metil. Recuerden que el metil es CH3, un carbono con 3 hidrógenos que busca cómo unirse. Entonces ese punto de unión es este que está aquí, que voy a marcar. ¿Ven? No aparece el CH3, no es necesario que aparezca, si no hay nada, porque CH3, este pasa a ser un etil porque son 2 enlaces. Y acá hay una tijerita otra vez, este es un isopropil, este es un metil y este es otro metil. Pueden ser cualquier tipo de radicales, pero recuerden que siempre contamos la cadena más larga. Ahora veamos. Sabiendo que el nombre base es dodecano y que todos estos son los sustituyentes, vemos el orden alfabético. Primero iría etil, después isopropil y después metil. Tendría que ser en este orden. Entonces sería 6 etil, 8 isopropil, orden alfabético, recuerden. Pero metil hay varios, 1, 2, 3 y 4. Si los contamos son 1, 2, 3 y 4. ¿En qué carbonos están? Entonces separamos por coma y en orden los números de los carbonos correspondientes a donde están los metil. Me disculpan el brillo aquí de la pizarra, pero sí se nota. 7 y el último 9, tetra, porque hay 4. Tetra, metil, nombre base del alcano, 12 átomos de carbono, dodecano. Este será el nombre de nuestro compuesto. Entonces, no hay mayor cosa aquí. Es muy fácil. ¿Vieron? Y a continuación te voy a dejar un caso para que tú mismo lo analices. Da el nombre IUPAC del siguiente compuesto. Tienes una cadena carbonada. Nuevamente, en algunos aparecen los enlaces, en otros no, pero ya sabes que aquí hay un enlace simple, obligatoriamente. Bien, de este lado aparece cuál sería la cadena principal y los sustituyentes que van apareciendo. Tú puedes hacer el ejercicio para efectivamente corroborar que esa es la cadena principal y que esté numerada correctamente. Y aquí está la explicación de por qué está como está y cuál es el nombre del compuesto. 4 isopropil, 2, 2, 3, 6 tetra metil octano. Bien, que sea de provecho.